no sentirnos presionados o con algún tipo de ansiedad por las actividades, sino más bien irlas disfrutando poco a poco, ¿no? Entonces, pues bueno, les damos una cordial bienvenida a esta sesión un poco como de cierre, digamos, dentro de la sesión Smith. Y bueno, si ustedes me permiten, voy a utilizar la presentación en algunos momentos para poder dialogar un poquito sobre las temáticas del día de hoy. Y es que la temática del día de hoy en realidad está ligada a dos teorías más o menos recientes sobre la didáctica de las matemáticas. Decimos recientes porque, bueno, en realidad tienen menos de 50 años. Bueno, una tiene más de 50 años, que es la teoría de resolución de problemas, que algunos de sus primeros trabajos se escribieron desde 1945. Sin embargo, la teoría de las representaciones conceptuales sí es una teoría más o menos de los años 70 para acá. Es decir, de los años 70 empezamos a darnos cuenta que había otros aspectos importantes que considerar cuando hablamos del aprendizaje de las matemáticas. Y bueno, gran parte del mérito que tiene esta teoría, pues se debe a Raymond Duval, este profesor, quien va a afirmar que no siempre es posible acceder a los objetos matemáticos, ya que estos tienden a ser abstractos y, bueno, no siempre son accesibles a la percepción, tampoco son a veces manipulables como un objeto físico. Entonces se requiere que se requiere que sean estudiados a través de un sistema semiótico. Y bueno, para Duval, ahí radica una de las diferencias más importantes que tiene la matemática con respecto de otras ciencias. De hecho, yo me atrevería a decir que tal vez solamente la filosofía estudia también algunos conceptos que son muy abstractos. Es decir, las ciencias como la biología, la química, por mencionar algunas, son ciencias sumamente interesantes, la física, pero que tienen la posibilidad en algunos casos de estudiar objetos reales, digamos. Y en el caso de las matemáticas, pues bueno, es un proceso un poco más complejo porque muchos de los objetos que estudiamos son como tal completamente abstractos. Duval se da cuenta de ello y se da cuenta justamente del rol que juegan los signos y particularmente a lo que vamos a llamar los registros semióticos de representación, las diferentes maneras en las cuales entendemos los conceptos matemáticos. Entonces, Duval se da cuenta que estos registros semióticos de representación van a ser muy importantes para entender cómo es que nosotros aprendemos matemática. Y justamente dentro de estos registros semióticos de representaciones que aparecen las representaciones semióticas. ¿Qué son estas representaciones semióticas? Van a ser producciones construidas justamente por el empleo de signos, de símbolos que pertenecen a un determinado sistema de representación. Ahora, las representaciones semióticas no solamente van a ser importantes para designar o para comunicar los objetos matemáticos, sino también para trabajar en ellos mismos. Es decir, podríamos hoy en día mencionar que estas representaciones semióticas van a ser esenciales para la actividad cognitiva del pensamiento matemático, ¿sí? Y bueno, parte de la contribución de Duval es descubrir este aspecto, ¿no? De que ningún tipo de proceso matemático puede ser ejecutado sin usar un sistema semiótico de representación. Y bueno, entonces van a aparecer varios fenómenos que estudiar asociados a estas representaciones semióticas, o como yo comúnmente más las llamo, las representaciones conceptuales. Ahora, la importancia de estas representaciones semióticas, e inclusive de algo que vamos a llamar sus transformaciones en el aprendizaje de las matemáticas, va a radicar principalmente en el hecho de que en los procesos matemáticos siempre
o casi siempre, implican sustituir una representación por otra representación, ¿sí? Entonces, vamos a estudiar justamente cómo es que se da este fenómeno. Ahora, quisiera mencionar que hay tres operaciones directamente que están ligadas al proceso de constitución, de tratamiento, de formación y desde luego de transformación de una representación semiótica. Una de las personas, ahora sí voy a utilizar la presentación, si me permiten, una de las personas que más ha estudiado estos conceptos, estos nuevos conceptos que aparecen en la pedagogía de las matemáticas, es mexicano y se llama Ricardo Cantoral. De hecho, aparece en esta lámina, ¿sí? Ricardo Cantoral, quien es investigador del Departamento de Matemática Educativa del CIMBESTAB, ¿sí? Y Ricardo Cantoral, que además es el autor de este libro sobre el desarrollo del pensamiento matemático, es uno de los autores de este libro, donde hace una reflexión justamente sobre esta teoría. Ahora, hay tres conceptos que son importantes, hay tres actividades que van a estar ligadas al estudio de estas representaciones semióticas. La primera es la formación de una representación. Ahora vamos a hablar de esto. La segunda es el tratamiento de una representación. Y la tercera es lo que vamos a llamar la conversión de una representación. Es decir, ahí tenemos la formación, el tratamiento, la formación, el tratamiento y la conversión de representaciones. Ahora, ¿cuándo ocurre esto? Quisiera tomar este ejemplo, el ejemplo de esta lámina que tengo ahora acá, y comentar brevemente, si ponemos sobre todo atención a la imagen, en realidad ahí lo que nosotros tenemos es, para un concepto matemático que es en este caso el concepto de un polinomio de grado 2, ¿sí? Le estamos asociando tres representaciones. Es decir, hay tres formas posibles, al menos estas tres formas, de poder explicar, de poder presentar este concepto matemático. ¿Cuáles son estas tres formas? Pues una es el registro algebraico, es decir, el presentarlo como tal, como un polinomio, f de x igual a x cuadrada más 4x más 10. Pero también, así como hay un registro algebraico, también lo podemos presentar de manera gráfica, como la curva que aparece ahí. Y desde luego, también lo podemos presentar en forma de tabla, con esto que llamaríamos la representación auxiliar, o que también llamaríamos la representación tabular. Es decir, para un mismo concepto matemático, en este caso tenemos ahí tres maneras distintas de presentarlo al alumno. Y verán, esto va a tener una conexión muy interesante con otros campos que no abordamos en este curso, pero que son interesantes, como son las inteligencias múltiples, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el hecho de que nosotros, como maestras y como maestros, podamos dar más opciones al estudiante para poder observar los conceptos matemáticos, para poder comprender los conceptos matemáticos, nos ayuda entonces a contribuir a la formación de su aprendizaje. Es decir, el hecho de que haya más representaciones conceptuales de un concepto matemático nos puede permitir observar el aprendizaje de nuestros estudiantes. Ahora, no solo eso, también podemos identificar cuando el aprendizaje se logra concretar, es decir, cuando hay un logro educativo. ¿A qué me refiero con esto? Que hay un fenómeno que de hecho seguramente ustedes han experimentado con sus estudiantes. Se llama el fenómeno de la no congruencia. Consiste en el proceso que nosotros llamamos de conversión.
A ver, ¿cuál es la idea de la conversión de dos representaciones conceptuales? Pues la idea de conversión es que si tomamos una representación y hacemos un poco de trabajo, digamos, como alumnos, podamos llegar a la otra representación. Es decir, que el maestro José de Jesús ahora dibuja la curva del polinomio, yo observo la curva y entonces puedo decirle al maestro, mire, ese polinomio es el polinomio x cuadrada tal. Entonces estoy pasando de una representación a otra representación. Inclusive, si tengo el dibujo de la curva en nuestro plano cartesiano, puedo decirle cuáles son los puntos, algunos de los puntos que forman parte de esa curva. Estoy hablando entonces de la representación tabular. Bueno, ¿cuándo se da el fenómeno de la no congruencia? Pues el fenómeno de la no congruencia se da cuando un alumno logra, entre comillas, el trabajo en una representación, pero no lo logra en la otra. Es decir, logra identificar la gráfica, pero cuando le pedimos que no se escriba cuáles son los valores de la función, ya no lo puede hacer. O cuando le pedimos que logre identificar cuál es la expresión matemática que modela esa curva, pues tampoco lo puede hacer. Entonces, identificamos este fenómeno de la no congruencia porque parece que en determinados registros logra comprender el concepto matemático, pero en otros no lo logra. Y bueno, ¿cuál es la respuesta a esto? Que al final no ha comprendido el concepto matemático a fondo. Es decir, ha tal vez memorizado o más o menos ya está en ese proceso de entenderlo, pero no ha logrado finalmente integrar. Por favor, el profesor José de Jesús, adelante, si es tan amable. Sí, muchas gracias. Solamente quisiera ahí anotar una cuestión. Estoy de acuerdo en lo que plantea, pero me gustaría también abrir la posibilidad de que ya había señalado de Gardner con las inteligencias múltiples y también considerar el elemento de cómo es que aprende el alumno. En este caso, si se trata de un alumno visual, o sea, es decir, que a partir de lo visual es donde tiene mayor incidencia o mayor facilidad su aprendizaje, quizás por eso se explicaría que su representación con las curvas sea casi instantánea, pero cuando se trata de elaborar la expresión matemática o comprenderla, ya no se diga explicarla, ¿no? Comprenderla, en ese momento, como no está usando su forma más privilegiada de aprendizaje, pues entonces se traba, ¿no? Y entonces aquí me parece que el curso está abriéndonos, voy a decirlo, poros pertinentes que a lo mejor perdíamos de vista, en el sentido de que, ¿cuál es la didáctica que vamos a utilizar o la herramienta didáctica, la estrategia didáctica, la actitud didáctica como docente para ayudar a ese alumno a lograr esa otra representación u otras representaciones como un continuo del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Porque supongamos que en el examen había que identificar la curva, pues la tendrá bien, pero si era la expresión matemática, la solución, o a lo que debería llegar, pues lo va a tener mal, ¿no? Entonces, ¿lo abandonamos o aprovechamos este curso y nos planteamos esa, no sé si sea la expresión correcta, reconversión didáctica de nuestro trabajo, ¿no? Concretamente para el curso X que estemos llevando, y yo apelaría aquí a Gardner, ¿no? Es decir, las inteligencias múltiples nos pueden dar respuestas o que no sabemos o que no hemos buscado, más aquello que se supone que ya sabemos, las diferentes formas que tienen nuestros alumnos de aprender. Y si logramos detectar en el periodo de diagnóstico, ¿no? Al comienzo del curso, más o menos qué tenemos, ¿no? ¿Cuántos tenemos auditivos? ¿Cuántos tenemos visuales? ¿No? ¿Cuántos
prefieren alguna otra forma, ¿no? O tienen otra forma de captar las cosas, pues entonces eso nos hará más fácil esta tarea. Gracias, profesor. Perfecto, excelente. Lo que ha mencionado, profesor José de Jesús, agradezco su comentario, es sumamente valioso, porque justamente lo que, lo que nos va a permitir darnos cuenta de esta teoría, primero es, por una parte, darnos cuenta que el alumno puede encontrar diversas maneras para comprender los conceptos matemáticos. Y claro, esto tiene una conexión, como usted muy bien lo comentó, muy cercana al trabajo de Howard Gardner, porque dependiendo de cuáles son estas inteligencias más preponderantes en nuestros estudiantes, pues seguramente habrá sistemas de registro que puedan ser más útiles o representaciones que les puedan ser más simples a ellos. ¿Cuál es la propuesta que asume Duval? Pues la propuesta que nos hace Duval es que parte de nuestro trabajo como maestros es justamente, primero, conocer a nuestros alumnos y segundo es tratar de generar en la medida de nuestras posibilidades y de los conceptos matemáticos, porque hay conceptos que es más fácil de representar de diferentes maneras que otros. Esto es muy importante mencionar, pero en la medida de nuestras posibilidades, encontrar más opciones para nuestros estudiantes. Es decir, utilizar las tablas, utilizar las gráficas, utilizar la ecuación algebraica. Y esto es importante porque en muchas ocasiones nosotros como profesores, si nos vamos a hablar de polinomios, pues entonces todos son expresiones algebraicas. Y cuando hacemos eso, para aquellos alumnos que trabajan mejor con tablas o para aquellos alumnos que trabajan mejor con gráficas, pues prácticamente no les estamos dando muchas oportunidades, ¿no? Entonces, el darnos cuenta de este aspecto, pues nos invita a que busquemos más opciones. Pero permítame, porque hay compañeras y compañeros que desean participar. Escuché hace un momento que se levantó la mano. Por favor, profesora Silvia, si es tan amable, y después la profesora Carolina. Adelante. Sí, yo tengo una duda. Ay, perdón. ¿Sí me escuchó? Es que no Sí, estoy... sí, claro que sí, la escuchamos ok. muy bien. Sí, sí, muchas gracias. ¿Cómo haces uso de esos diferentes estilos de aprendizaje que pueden tener los estudiantes? Por ejemplo, justo para el aprendizaje del reconocimiento y un comportamiento que tiene una función cuadrática, para los diferentes tipos de auditivo, visual y todo. ¿Cómo podrías abordar ese aprendizaje en los diferentes, para esas diferentes formas o estilos de aprender? Es una muy buena pregunta. Nosotros no lo hicimos acá porque nuestro curso no se ha orientado, digamos, a estudiar las inteligencias múltiples, pero, por ejemplo, si pensamos en una ecuación cuadrática, podríamos, de inicio ya tenemos tres opciones, las tres que comentamos en la lámina, ¿no? Podemos escribirla como una expresión algebraica, podemos escribirla como una tabla, podemos escribirla con una gráfica. Ya en esta parte gráfica tal vez está esta parte visual. Pero alguien diría, ¿y se puede más? Sí, claro que se podría bailar esa función. Es decir, si hiciéramos, voy a pensarlo tal vez no tanto para para alumnos de universidad, porque a lo mejor en la universidad nuestros alumnos ya van a ser más tímidos. Pero si pensamos en alumnos de secundaria o en alumnos de preparatoria, podríamos hacer la gráfica de esa función en el piso y modelar, por ejemplo, de manera que se pueda bailar o inclusive podríamos describir ese polinomio como diferencias entre rectángulos cuadrados, es decir, como diferencias de áreas, que es una estrategia que se utiliza bastante, y puede ser al mismo tiempo visual, pero si lo ponemos en el piso y movemos las figuras, también puede ser kinestésica, es otra manera, digamos. Entonces, las inteligencias múltiples lo que nos van a hacer es, pues, cuestionarnos. ¿Y la auditiva, perdón, cómo quedaría ya integrada? Qué buena pregunta. Fíjese que la auditiva, hay una manera de hacerla, pero es con más tecnología.
Por ejemplo, no recuerdo ahora el nombre del software y me disculpo con usted, pero me comprometo en el grupo a buscarlo y escribirlo. Pero hay un software que puede transformar, si uno fija ciertos parámetros, puede transformar esos parámetros en sonido. Disculpe que no lo tenga inmediato el nombre de este software. Es decir, que hace una, por decirlo de alguna forma, una especie de melodía con los parámetros que fijamos y con la ecuación. Entonces, aún con eso, es posible estimar los tiempos. Entonces, en ese caso, sería necesario para poder apoyar a todos los alumnos en sus diferentes formas de preferencias de aprendizaje, te vas a aventar una estrategia, por ejemplo, para abordar lo que es la función cuadrática y su comportamiento de sus parámetros, una para que se muevan, otra para que hagan sonidos y otra para, o sea, ¿así es como lo tendrías que abordar? Así, ese sería el ideal. Ese sería el ideal. Ahora, vamos a irnos a nuestra realidad, ¿no? Si lo constatamos con nuestra realidad, la gran mayoría de nuestros maestros y maestros atienden grupos de 30, 15, 20, si dan en preparatoria, tal vez hasta más de 30 estudiantes. Un diagnóstico es fundamental, es decir, entender cuáles son los registros por los que reciben la información nuestros alumnos, o lo que comúnmente llamamos los estilos de aprendizaje. ¿Cuáles son los estilos más comunes? De hecho, hay estudios generales que nos demuestran que la gran mayoría seguramente va a ser visual, aunque no necesariamente se cumpla en cada grupo, pero una buena parte va a ser visual, una buena parte va a ser auditiva, una buena parte va a ser kinestésica, etcétera, ¿no? Entonces, identificarlos es sumamente importante. Ahora, creo que el éxito de una propuesta de este estilo es incorporar los estilos de aprendizaje con las diferentes conceptualizaciones. Seré honesto, será muy difícil tal vez que en un grupo logremos que el 100% de los estudiantes identifique exactamente cuál es la representación que necesita. Y mi comentario parte del hecho de que la gran mayoría de las maestras y maestros atienden a una gran diversidad de estudiantes. Es decir, tendríamos que tener un grupo pequeño para poder aplicar esta propuesta del 100%. Sin embargo, si consideramos este aspecto, creo que sí podemos reducir de manera importante, incrementar de manera importante que los alumnos sean atendidos conforme a sus estilos de aprendizaje y conforme a las representaciones conceptuales que aparentemente son mejor para ellos, es decir, que les facilitan el aprendizaje de ellos. Tal vez es una propuesta difícil, porque llevarla a la práctica no es nada fácil, pero es una propuesta que puede ser útil. Maestra Carolina, por favor, adelante, si es tan amable. Espero haber contestado, maestra Silvia, al menos parcialmente. Muchas gracias, maestro. A usted. Buenas noches, ¿se escucha? Sí, claro que sí. Buenas noches, maestra Carolina. Gracias. En función a lo que estaba diciendo el maestro José de Jesús, me parece muy, muy importante. Creo que de manera muy general, todos cuando entramos al grupo, así en un checklist rápido, en un vistazo rápido, ya nos hacemos una idea. Y a lo mejor muchos no lo van a tomar con buena cara, el comentario que voy a hacer a continuación. No es mi intención ser sexista, juro que no. Pero de forma muy general, los hombres son más visuales y las mujeres somos más auditivas. Entonces, desde que ponemos un pie en el salón y decimos, tengo mayoría de hombres o tengo mayoría de mujeres, podemos un poquito saber hacia dónde vamos a atender más. Eso por un lado. Por el otro, contestando a la maestra Silvia que decía bueno, no sé si le pueda compartir. Claro, por favor, adelante, si es tan amable. Ok. Hay varias dinámicas que permiten abordar distintos tipos. Por ejemplo, para ecuación de segundo grado, dependiendo del nivel en el que estemos, es lo que queremos que ellos comprendan.
A mí en quinto me parecía fabuloso porque hacíamos la marca de su arco dental y entonces encontraban algunos puntos y a partir de eso encontraban la ecuación de la parábola, que sigue siendo ecuación de segundo grado. Si eso se lo explico a un niño de Mate 2, que también ven ecuaciones de segundo grado, no lo van a entender de la misma forma que los de Mate 5. Son niveles diferentes. Pero hay estrategias por nivel que sí permite que el muchacho palpe las matemáticas, que las tenga en su mano así tal cual, ¿no? Que pueda relacionar lo que es X y Y con una figura, con un símbolo, con una tabla, entonces sí se puede hacer. Yo creo que sí, y eso es independientemente de que si son más auditivos, de que si son más, porque todos ellos, todos sin excepción, son lúdicos. Les gusta cuando les pones una secuencia, una didáctica que parezca como juego, ¿no? Entonces, yo les digo, me divierto muchísimo con ustedes, y hay veces en que están las risas a todo lo que da, y pasan mis compañeros y me dicen, pues, ¿qué están jugando? Estamos jugando a aprender matemáticas, estamos enseñando matemáticas a partir de eso, no hacerlas rígidas y, a ver, una parábola es el lugar geométrico, bla, 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 ¿no? Que ellos solitos lleguen a poder hacer ese vínculo. Y sí se puede, claro que se puede. Y bueno, ya me hicieron la tarea, yo iba a exponer ecuación de segundo grado, pero ya dijeron cómo se explica. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Carolina. Sí, en efecto, para cada nivel hay estrategias, hay dinámicas de grupo que pueden ser muy útiles. Y debo comentarlo, estas dinámicas es algo muy curioso, pero en las etapas iniciales de desarrollo, en preescolar, por ejemplo, en primaria, son muy comunes. En secundaria empezamos a observar esta disminución de dinámicas, preparatoria menos, y bueno, la educación universitaria ni se diga. Ahí ya pocas veces hay dinámicas. Lo más común es tener un trabajo que asumimos como formal, pero en muchas ocasiones ese trabajo formal ciertamente considera más unos estilos de aprendizaje que otros. Y finalmente, en la práctica docente, como maestras y como maestros, habitualmente utilizamos más unos sistemas de representación que otros. Y vamos, digamos, olvidando este aspecto tan importante que es el poder incluir a los demás. Maestra Rosa del Carmen, si gusta, la escuchamos a usted y ya continuamos. Sí, gracias. Pues mira, es que referente a lo que habías mencionado, yo con mis alumnos comúnmente hago una dinámica, como es quinto año de geometría analítica, y con ellos encargamos cuerdas, bueno, listones, agujeta, cuerda, y justamente hacemos lo del método del carpintero, del jardinero en el piso, la elipse, la circunferencia, la parábola, ¿no? La hipérbola, y también con una hoja. La hacemos con una hoja, un puntito, el círculo, y que ellos por medio de rectas tangentes generan las figuras. Y la verdad, ahí es como ellos ven el concepto de las definiciones que les damos, ¿no? Porque muchas veces nada más nos la dan la definición en una oración y se quedan de a 6 que no entendieron nada. Pero si lo hacemos con este método de las tangentes, con una hoja, por medio de los dobleces, ellos la verdad que lo entienden perfectamente, qué es lo que significa el punto intermedio, la equidistancia, lo que uno les está diciendo, ahí lo captan perfectamente, ¿no? Tanto en la oración y luego en la forma visual. Y luego ese método del carpintero, del jardinero, pues ya con las agujetas, con los gises que marcan ellos en el patio su figura, pues ellos ven perfectamente, digo, no, pues entonces sí tiene una aplicación, ¿no? Le digo, pues sí, o sea, un carpintero, ¿cómo creen que va a ser una elipse perfecta, no? Pues con este método, ¿no? Y ellos lo ven y entonces ya ven que efectivamente toda esa teoría tiene un uso práctico, aunque sea un oficio, porque muchos de los chicos que nosotros tenemos, bueno, que yo soy de Tacubaya, son chavos de Toluca para arriba, que a lo mejor ellos ya no quieren estudiar, ¿no? Porque pues no tienen la idea de qué, si yo tengo un rancho borregas y yo, ¿para qué voy a seguir estudiando, no?
Entonces, ellos le van viendo la utilización de esas figuras y lo ven de forma práctica y la verdad es muy interesante para ellos. Bueno, yo he visto que se emocionan, que les agrada, se divierten. Y por otra cosa, lo que la maestra Silvia había comentado, yo una ocasión tuve un alumno débil visual. No, la verdad, no supe cómo trabajar con él. Para mí fue pues un enfrentamiento terrible de cómo trabajar. Lo tuve en informática, no en matemáticas. Yo no sé cómo lo hizo el de matemáticas, pero en cuanto a informática, él decía que más o menos veía la pantalla y que sí entendía lo que yo estaba explicando. Y como quiera hacía las tareas, pero la verdad yo sentía como que no podía trabajar bien con él porque él no veía bien. Entonces, la verdad, eso para mí ha sido un shock y desde entonces he tratado, dije, bueno, si me vuelve a tocar un alumno así débil visual, ¿qué voy a hacer? Pues no, pues la verdad no sé. Y entonces, pues yo creo que aquí es que donde también tendríamos como maestros buscar qué otras estrategias poder aplicar, ¿no? A lo mejor no con los 50 alumnos que tenemos, pero pues si nos van a meter un alumno especial, pues ¿cómo le hago, no? Gracias. Muchísimas gracias, maestra Rosa del Carmen. En primera instancia la felicito. Cuando sus alumnos van y hacen las figuras geométricas, cuando miden el espacio real, el espacio físico, cuando diseñan, no solamente está hablando de los conceptos matemáticos, se crea toda una experiencia. Y las experiencias, en muchas ocasiones se aprenden mejor, es decir, una experiencia se apropia más el alumno de esa experiencia que simplemente recordar un concepto matemático. Entonces, felicidades. Creo que eso es lo ideal, justamente, que la matemática se convierta en experiencias positivas que puedan vivir los alumnos en el salón de clase y fuera del salón de clase. Y claro, el segundo tema que toca es un tema muy delicado. Creo que es el gran reto que tienen todas las universidades, todas las instituciones educativas, de poder atender a problemas en el campo de la educación especial, también en el campo de la inclusión. Es un tema sumamente sensible y aún cuando, digamos, la educación se ha abierto para todos, dando acceso a todas las personas, lo cual es correcto, es adecuado. Sí nos hace falta en las instituciones educativas trabajar más nosotros como maestras y como maestros en cómo estar más preparados para poder atender a los alumnos de educación especial o a los alumnos que han vivido situaciones que han vulnerado a su persona y que requieren de ciertas estrategias de inclusión o inclusive de educación emocional, que es otro de los temas que son en la actualidad sumamente importantes y en los cuales las universidades tendrían que poner mucha atención. Agradezco a todos sus comentarios y bueno, si me permiten, voy a volver a presentar para continuar un poco nuestra discusión. Y bueno, hemos entonces hablado de nuevamente repito, estos tres momentos, estas tres actividades cognitivas que Duval propone, que es la identificación de la representación, el tratamiento de la representación y finalmente la conversión de la representación. Es decir, la identificación de la representación es importante porque, ok, a alguien se le ocurre, va a hacer una transposición didáctica de lo que hablábamos la clase pasada, sobre un concepto matemático. Pero resulta que en el momento de trabajarlo, pues eso que dice que representa tal concepto no es ese concepto. Entonces, la representación identificable es decir, bueno, esta representación en efecto representa ese concepto del que estamos hablando, ¿sí? Representa, por ejemplo, un profesor dice, yo puedo encontrar una representación para pi. Ah, qué interesante. Pi es un número bastante difícil de representar conceptualmente. Es decir, todos tenemos una representación, que es esta idea del círculo y el diámetro, pero después de eso, no es tan simple explicar pi. De hecho, no lo es. Dice, claro, es 7 entre 2. 7 entre 2, lo dividimos, más o menos, nos da algo como 3.1416. Bueno, pues se parece, pero no es una buena representación. De hecho, no es una representación.
Pi es un número irracional. 7 entre 2 es un número racional. Y entonces, no todo lo que parece una representación es una representación, ¿sí? Entonces, identificar la representación es importante, ver que conserva las mismas propiedades que el concepto, ¿sí? Es decir, que seguimos hablando del mismo concepto. El tratamiento de las representaciones, ok, ya sabemos que esta es una buena representación, pues entonces vamos a trabajar en ella, es decir, vamos a desarrollarla. Por ejemplo, la sesión pasada, recuerdo que pusimos un problema de sistemas de ecuaciones. Bueno, pues una representación es cuando ese problema en sistema de ecuaciones está escrito de manera original, en el lenguaje español. Una segunda representación es cuando está escrito como un sistema de ecuaciones. Una tercera representación es cuando ese sistema está escrito como dos líneas rectas en un plano. Que observamos alguna propiedad. De hecho, que observamos que su posible solución es la intersección, es el punto que intersecan esas dos rectas. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? Que es el segundo tipo de representación. El tratamiento es, una vez que ya sé que este problema escrito se puede modelar como un sistema de ecuaciones, pues entonces tengo elementos técnicos para resolver el sistema de ecuaciones. Eso es el tratamiento de una representación. Puedo hacer esas operaciones, esos cálculos para llegar al resultado. ¿Ok? Y la conversión consiste en que puedo pasar del lenguaje escrito a la gráfica y de la gráfica puedo pasar a la expresión algebraica, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, entonces, vamos entonces ahora sí a presentar algunos ejemplos de estas representaciones. Por ejemplo, podríamos pensar en este ejemplo muy bonito, que es un objeto matemático, las funciones en el plano cartesiano. ¿Sí? ¿Cuál es un registro? Pues un registro es el registro verbal, ¿no? Da una gráfica de una determinada función f, determinar una fórmula para la función. ¿Sí? Les estamos pidiendo que calculen f2, f-2, f-1, f1, f2. Después tenemos un registro algebraico. Y finalmente tenemos un registro gráfico. ¿Sí? Ahí tenemos 3 representaciones para un concepto matemático. Ahora, esto se puede ver un poquito mejor acá. Cuando decimos entonces que, para empezar, hay muchos registros. Estos son algunos, ¿sí? Algunos registros de representación semiótica, ¿cuáles son? Pues el registro algebraico, el registro escrito, el registro pictórico, porque en muchas ocasiones a través de un diagrama, por ejemplo, podemos expresar una idea. Y a veces el diagrama nos ayuda a entender mejor esa idea. También tenemos un registro tabular, un registro gráfico, entre otros registros. Es decir, puede haber más registros, pero al menos, ahí está. Bueno, entonces, algunos ejemplos. Por ejemplo, las representaciones de una función. Si nosotros tomamos la función f de x igual a 3x más 6, donde x está entre menos 1 y 3, pues bueno, algunos de sus valores enteros son estos, ¿no? F de menos 1 es 3, f de 0 es 6, f de 1 es 9, f de 2 es 12, f de 3 es 15. Esa es una representación de esa función. Pero esta tabla, donde tenemos x y f de x, sería exactamente la representación tabular. Sería una segunda representación. Y observamos una tercera representación, que sería ¿cuál? Justamente esta. Esta representación que está elaborada en Wolfram Alpha. ¿Sí? Ingresamos a Wolfram Alpha y ahí podemos pedirle que grafique justamente, que nos haga la gráfica de la función 3x más 6. Entonces, Wolfram Alpha
nos dice, bueno, la gráfica de esa función es esta, ahí está. Nos dice que es una línea, nos dice que inclusive hay otra forma de escribir esta misma expresión, 3x más 6 como 3 por x más 2, ¿sí? Y que su raíz es menos 2, es decir, que pasa por el eje de las x en el punto menos 2. Ahora, pusimos aquí el ejemplo de estas funciones, de las funciones, digamos, lineales, pero ciertamente en las matemáticas podemos encontrar otros ejemplos más complejos. Otros ejemplos más complejos y muy comunes de representar, ¿sí? Uno de ellos es justamente el concepto de conjunto y el concepto de infinito. Esa relación que se guarda entre el concepto de infinito y el concepto de conjunto. Y bueno, esta dificultad va a surgir cuando estudiamos los conjuntos, por una parte porque desde la educación básica y la educación media superior, habitualmente la matemática está más relacionada con aspectos concretos, es decir, con aspectos, pensamos en un conjunto de objetos finito. Sin embargo, cuando empezamos a hablar de conjuntos, por ejemplo, en cálculo, bien sea en preparatoria, bien sea en la universidad, nos encontramos con esta noción de infinito, una noción que es abstracta y que en muchas ocasiones pues es confusa, podríamos decir, ¿sí? Esta idea de infinito pues la podemos interpretar de muchas maneras. Por ejemplo, algo que no tiene ni puede tener fin, que no tiene término, que es muy numeroso, que es enorme, que es un lugar impreciso en su lejanía y su vaguedad, que tiene un mayor valor que cualquier cantidad asignable, o que es excesivamente, o que es muchísimo, que es muy grande, ¿sí? Entonces, esta noción en realidad es una noción difícil, no es simple de entender. Ahora, hay varios textos que se han escrito sobre el infinito que son interesantes, porque son un recorrido por la historia del infinito, pero que también nos ayuda de una manera didáctica, divulgativa, a comprender esta noción de infinito. El infinito, pues, si recordamos, un personaje muy ligado a su estudio es George Cantor. Vamos a hablar un poquito de ello. Y tal vez podemos comenzar diciendo que tenemos un conjunto de números que usamos para contar objetos. Y podríamos decir que inclusive este es un conjunto infinito. Si tenemos al 1, al 2, al 3, al 4, al n, y podemos tener n más 1 objetos de manera sucesiva. Ese conjunto es el conjunto de los números naturales y además es un conjunto infinito. De hecho, quienes trabajan teoría de conjuntos a veces le llaman que es el infinito más pequeño, ¿sí? Ese infinito que llamamos el infinito numerable. Entonces, vamos a decir que un conjunto es infinitamente, o que tiene tamaño infinito numerable, si tiene tantos elementos como el de los números naturales. Y cuando no es así, diremos que es un conjunto infinito no numerable. De hecho, es bastante común que llamamos al infinito numerable a su cardinal, Aleph 0, y llamamos Aleph 1, ¿verdad? Aquel que es mayor. Entonces, esto nos ayuda a comprender esa relación que se puede establecer entre los números naturales y otros conjuntos de números. Por ejemplo, los números enteros. Los números enteros
que si nosotros pensamos a los enteros en esa recta que incluye a los propios naturales, a los enteros positivos, a los enteros negativos y al cero, es decir, ver a los enteros justamente como la unión de esos tres conjuntos, los enteros positivos, el cero y los enteros negativos, o dicho de otra manera, los naturales en unión con el cero, en unión con los enteros negativos. En realidad es muy complejo demostrar, y digo complejo demostrar no en el sentido técnico, no me refiero al sentido técnico como tal, me estoy refiriendo al sentido didáctico, ¿sí? En el sentido en que un alumno dice, a ver, Aleph 0 es el cardinal de los naturales, pero resulta que hay tantos enteros negativos como enteros positivos. Es decir, que el número de elementos de Z es Aleph 0 más 1 más Aleph 0. ¿Qué es Aleph 0? Y entonces, ahí hay un aspecto complejo, porque los naturales tienen tantos elementos, tienen el mismo cardinal como los números enteros. Pero al mismo tiempo hablamos de que los números naturales son una parte de los números enteros. Y entonces ahí nos encontramos justamente con estos fenómenos de los que nos hablaba en cierta medida Freudenthal, donde no siempre es posible hacer una construcción que pueda de manera constructiva facilitar el aprendizaje de algunos conceptos. Es decir, el alumno encuentra aquí una evidente dificultad, un reto importante. Pero si este reto ya es grande, ¿qué decir cuando ahora el reto tiene que ver en esa relación entre los números racionales y los números irracionales? Creo que ahí encontramos justamente uno de los retos más complejos, porque entonces definimos los números racionales como aquellos números que podemos expresar como el cociente de dos números enteros, es decir, ese Q, de manera que Q es igual a A entre B, donde A y B son números enteros y además B es distinto de cero. Y decimos, Q tiene tantos elementos como Aleph 0. Vaya, esto es complicado. ¿Por qué? Porque el alumno, claro que puede entender que todo número entero se puede expresar, inclusive como una infinidad de expresiones racionales. El 5 es igual a 5 entre 1, a 10 entre 2, a 20 entre 4, a 50 entre 10, etc. Pero entonces, al final hay tantos racionales como enteros. Y bueno, sabemos porque podemos hacer corresponder justamente a un número entero con un número racional. Bueno, si ya esto es complicado, todavía podríamos hablar de los números irracionales, ¿sí? Aquellos que no podemos expresar justamente como el cociente de dos números enteros. Y sabemos que además estos tienen un cardinal mayor, es decir, un cardinal no numerable. Cuando unimos estos dos conjuntos, formamos a los números reales y finalmente los números reales tienen también cardinal Aleph 1. Entonces, esta noción de los conjuntos infinitos no es nada simple. A veces como profesores asumimos el hecho de que es fácil asimilar estas nociones, pero ciertamente podemos encontrar muchas dificultades en la comprensión de nuestros estudiantes. Ahora,
Otra de las dificultades que encontramos en la enseñanza, por ejemplo, del cálculo, es la noción de límite. Vaya, esta noción de límite no es tan simple como parece. De hecho, seguramente hemos tenido la oportunidad de encontrar estudiantes que muestran una gran dificultad a comprender la concepción del límite. ¿Sí? Bueno, esta concepción de límite que podríamos estudiar en relación al estudio de las sucesiones. ¿Sí? Si nosotros consideramos, por ejemplo, el conjunto 1 entre n, donde n es un natural, podríamos observar que si vamos dando valores a n, 1, 2, 3, 4, 5, pues observamos que los valores del conjunto entonces serían 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, y entre más grande sea el valor de n, pues más se acerca al valor del conjunto 0. De hecho, asumimos esta idea de que cuando n tiende a infinito, nuevamente hablamos de un concepto complejo, muy abstracto, el valor de la sucesión tiende a 0. Y bueno, podríamos decir más cosas de 1 entre n, ¿no? Que es un conjunto que es acotado superiormente por el 1, pero además es un conjunto acotado inferiormente por 0. Si nosotros vamos construyendo desde sucesiones, es decir, desde las sucesiones básicas, como la sucesión n más 1 entre n cuando n es un número natural, podemos ir observando cómo posiblemente para algunos alumnos puedan encontrar con mayor facilidad después construir el concepto de límite. Es decir, si consideramos el conjunto de n más 1 sobre n, donde n es un natural, pues observamos algo muy parecido en el anterior, ¿no? Que conforme vamos dando valores a n, los valores del conjunto van a ser 2, 3/2, 4/3, 5/4, 6/5. Entre más grande es el valor de n, más se va acercando. Más se acerca el valor del conjunto a 1. ¿Sí? Y cuando n crece lo suficiente, pues podríamos decir que el valor de la sucesión tiende a 1. Observamos estas mismas propiedades, ¿no? Por una parte, que es acotado superiormente por 2, que es acotado inferiormente por 1. Para poder decir finalmente que la sucesión, aquí hay un error, 1 entre n, cuando n pertenece a los naturales, converge a 0, y la sucesión n más 1 entre n, cuando n converge a los naturales, va a converger a 1. Entonces, estos dos conjuntos, los conjuntos que hemos mostrado, son sucesiones, ¿no? Una sucesión que podemos entenderla justamente como ese mapeo del conjunto de los números naturales al conjunto de los números reales. Ahora, hablamos un poquito de estas sucesiones, porque tal vez hablar de estas sucesiones en un principio nos ayuda para comprender una noción intuitiva del concepto de límite. Esa noción intuitiva que nos dice que si el límite cuando x tiende a c de una función f de x es L, es igual a L, cuando x está cerca de c, entonces f de x está cerca de L. De hecho, esto podemos escribirlo de una forma más formal cuando decimos que el límite de x tiende a c, de f de x, es igual a L. ¿Y esto qué significa? Esto lo que significa es que la diferencia entre fx y L puede ser muy pequeña, con tal que x esté suficientemente cerca de c, pero que no difiera de este. Ahora, esta manera de expresarlo, en realidad, también equivale a decirlo de la siguiente forma.
decir que f de x difiere de L menos que un épsilon mayor que 0, equivale a decir, pues, que el valor absoluto de f de x menos L es menor que épsilon. O inclusive, equivale a decir que L menos épsilon es menor que f de x y es menor que L más épsilon. O también podríamos decirlo que eso significa que f de x está en el intervalo L menos épsilon, L más épsilon. Ahora, decir que x está suficientemente cerca a C, pero difiere, es decir, no es C, es equivalente a decir también que para algún delta mayor que 0, x pertenece al intervalo justamente C menos delta, C más delta, que podemos escribir como 0 menor que el valor de x menos C menor que delta. Ahora, escribir 0 menor que x menos C menor que delta, pues es en realidad describir el intervalo C menos delta menor que x menor que C más delta. De manera que decir que el límite cuando x tiende a C de f de x es L, pues significa que para todo épsilon mayor que 0 existe una delta mayor que 0, tal que 0 menos x menos c menos delta implica que f de x menos L sea menor que ese épsilon. Ahora, esta noción, esta breve explicación previa, nos ayuda inclusive a hablar también de otros límites importantes, como por ejemplo la derivada. Si tenemos una función d que va de los reales a los reales, es derivable en el punto x0 que pertenece a d. Si existe el límite de x que tiende a x0, de f de x menos f de x0 sobre x menos x0, para x menos x0 diferente de 0. Es decir, que esta noción la podemos expresar formalmente si decimos que f definida de d de los reales a los reales es derivable en el punto x0 que pertenece a d, si para todo épsilon mayor que 0 existe una delta mayor que 0, tal que 0 menos x menos x0 menor que delta, implica que f de x menos f de x0 es menor que épsilon. Ahora, esta noción, ahí tenemos una primera definición de derivada usando un límite. Después tenemos un aspecto, también hablando del límite, pero desde un punto de vista más formal, pero también podemos expresarla a través justamente, por ejemplo, de un ejemplo donde podemos observar varias representaciones del concepto. En la parte superior de este ejemplo, escrito en Wolfram Alpha, aparece la expresión algebraica para derivar en x a la 4, x cuarta menos x cuadrada menos 5, cuya derivada es 4x cúbica menos 2x. Y Wolfram Alpha nos da la oportunidad de darnos la gráfica de la función y después de la derivada. Y observamos ahí claramente esa disminución de la curva, que nos ayuda a emprender el concepto de derivada. Inclusive, Wolfram Alpha nos habla de otras maneras distintas de expresar la misma ecuación, la misma expresión algebraica, nos da sus raíces, entre otros datos. Y entonces, aquí aparece
de manera importante, voy a permitirme dejar de compartir un momento, aparece de manera importante un cuestionamiento que es, bueno, estamos hablando de representaciones conceptuales, pero entonces, utilizar la tecnología también nos puede ayudar a encontrar nuevas representaciones conceptuales. Es decir, no solamente la tabla, no solamente la representación algebraica, no solamente la gráfica, sino que podemos construir con el uso de la computadora representaciones que sean útiles para el estudio, para reforzar o para construir el aprendizaje de nuestros alumnos. Y eso es lo que aparece en esta última semana del curso. ¿Qué elementos podemos utilizar? Hay mucho software de calidad. Este año, inclusive, con la pandemia, creo que ha generado un mayor interés por este tipo de recursos. Entonces, si ustedes me permiten, ahora voy a hablar de algunos de estos recursos que podemos utilizar. Y nuestra invitación en el resto de la semana va a ser justamente que ustedes puedan explorar esos recursos y que podamos explorarlos un poco como lo hacen si ustedes tienen niños pequeños o tienen sobrinos, un poco como lo hacen ellos, es decir, sin ese temor, sino más bien con el placer de explorar. Entonces, si ustedes me permiten, voy a compartir pantalla, pero ahora voy a ingresar a la plataforma y vamos a platicar un poquito exactamente, maestra Carolina, con la mágica curiosidad. Exactamente, eso es lo que buscamos, ¿no? Que sea algo divertido. Entonces, voy a permitirme ingresar nuevamente, compartir pantalla, pero ahora voy a permitirme ingresar a nuestra plataforma y voy a agradecerles mucho si pueden confirmarme si se puede observar. Sí, ¿verdad? Muy bien, ¿qué tenemos en esta semana? Muchísimas gracias. Gracias, maestra Mirna. En esta semana, ahí iniciamos con una imagen de Carl Wieman, que es el creador de PHET, ¿sí? Ahora vamos a platicarles un poquito en qué consiste este proyecto. Pero bueno, lo primero que tenemos ahí es un breve video sobre algunas herramientas digitales que son importantes, no quiero decir indispensables, pero sí útiles para la enseñanza de las matemáticas, ¿sí? Y voy entonces a permitirme a platicarles un poquito de este proyecto PHET, ¿sí? Donde aparecen algunos elementos como su guía de inicio, cómo diseñar algunas actividades, pero si ustedes me permiten, voy a ingresar directamente a la página. Y está. Deseo que todos y todas ustedes puedan ingresar, si no es ahora, puedan hacerlo en el transcurso de la semana y puedan disfrutar de lo que nos ofrece esta plataforma, ¿sí? Esta plataforma es una plataforma creada justamente por el personaje que aparece al inicio de esta semana y que tiene el objetivo de poder revisar, de poder analizar situaciones de aprendizaje, al menos en 5 campos de estudio. En la física, en la química, en la matemática, en las ciencias de la Tierra, en la biología. Y hay mucho que explorar. Con esa mágica curiosidad, como muy bien lo dijo la maestra Carolina, podemos ingresar en el área de matemáticas y tratar de redescubrir lo que ahí nos tiene. Desde problemas que tienen que ver, simulaciones que tienen que ver con la adición de vectores, ajustes de curvas, aritmética, cambio de expresiones, construcción de áreas, construyendo fracciones, explorador de igualdades. Como se pueden dar cuenta, hay una muy, pero muy buena cantidad
de simulaciones. Las hay para química, las hay para física. Y bueno, algo que es interesante es que estas simulaciones podemos correrlas con internet, descargarlas, y después podemos utilizarlas en el salón de clase, por ejemplo, sin utilizar internet. Es decir, podemos utilizarlas de manera que no requiera que tengamos justamente una conexión a la mano. Ahora, también podemos observar que todas estas simulaciones tienen distintos niveles académicos. E inclusive, en cada una de ellas, como ahora vamos a explorar un poquito, en cada una de ellas nosotros podemos observar diferentes niveles, es decir, tienen diferentes fases, desde fases muy elementales hasta fases mucho más avanzadas. Por ejemplo, vamos a suponer que alguien quisiera disfrutar de problemas de probabilidad, ¿sí? Entonces nosotros podemos explorar, damos clic aquí, vamos a esperar un momento en que se cargue esta simulación. Y bueno, aquí tenemos varias cosas. Por ejemplo, el intro, ¿qué es? El intro es esencialmente que nosotros hagamos esta exploración del recurso. Vamos a ver qué ocurre. Vamos a darle ahí. Ah, miren. ¿Qué está ocurriendo? Lo que está haciendo es que cuando le damos ahí, baja una pelotita, ¿verdad? Y nos aparece N, que es el número de pelotitas que están cayendo. Y a lo mejor podemos preguntarnos varias cosas. Voy a tratar de ponerle sonido. A ver. Ahí está. El sonido es importante. Podemos poner por 10, que caigan ahora 10 pelotitas. Y nos podemos preguntar en cuál de esos cilindros va a caer la mayor cantidad de pelotitas. A ver, vamos a preguntarles. A ver, ¿quién nos dice en cuál de estos cilindros caerá la mayor cantidad? Este es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11, el 12 o el 13. A ver, ¿podríamos votar? ¿Quién nos comenta? O alguien que nos diga, alguien que conoce mucho de probabilidad. Tenemos muy buenos especialistas en diferentes áreas. Pues en la casilla del centro, ¿no? En la 7. Perfecto, la profesora Rosa del Carmen nos dice que en la 7. Ok, es decir, la 7 es como una campana. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es en esta. ¿Estamos de acuerdo? A ver, vamos a ponerle todo y nos vamos a dar cuenta. Ahí va. A ver, vamos a ponerle ahí todo. Y ahora vamos a observar el recurso. Ahí van cayendo. Ah, mire, qué interesante. Parece que se está cumpliendo lo que usted nos está diciendo, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Ahí está, exacto. Ahí está, perfecto. Muy bien. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si en lugar de esto nos vamos ahora, voy a darle otra vez play, ya no como una exploración tan directa, sino que ahora vamos a irnos al laboratorio. Vamos a ver. Ah, miren, aquí hay más cosas interesantes. Por ejemplo, podemos observar los caminos. A ver, vamos a ver, ¿qué ocurre? Ah, miren, nos dicen dónde cae. Ahí está, ¿verdad? Nos va trazando el camino, veamos. Ah. Y vean que N va cambiando. X barra, S también van cambiando.
Entonces, acá si observamos, acá lo que nos está apareciendo es como una especie de histograma, ¿verdad? Ahora vamos a ver. Y ahí está el ideal o el teórico y podemos ver cómo se va comparando con el que va en rojo. Y observemos que podemos cambiar, por ejemplo, la variable de probabilidad. Es decir, ahí estamos considerando una probabilidad binaria en 0.5, en un medio, pero ¿qué sucede si la cambiamos un poquito? Ahí está. Podemos ampliar el número de filas, disminuirlo, de manera que lo que nosotros vamos haciendo en realidad nos va dando elementos para que nuestros alumnos vayan identificando el experimento con los conceptos matemáticos. Ahora, la pregunta es, ¿solo nos da esto? Veamos si tiene más elementos. Voy a regresarme un poquito acá atrás. Pues no, hay mucho más. Por ejemplo, la descripción de la simulación. ¿Cuáles son los objetivos de aprendizaje que podemos alcanzar utilizando esta simulación? Algunas recomendaciones para nosotros como profesores. Por ejemplo, tratar de abrirlo. Perdón, algo que es muy importante. Es un programa gratuito, desde luego que es un programa gratuito, pero para acceder a estas recomendaciones, que en realidad voy a adelantarme y voy a decir que estas recomendaciones en realidad son las secuencias didácticas que van subiendo pero muchos profesores de diferentes partes del mundo, ¿sí? Véanlo por favor ahí para cómo usarlo en secundaria, en preparatoria, en primaria, cómo hacer diferentes actividades. Estas son actividades que los profesores van subiendo y que van compartiendo para utilizar de una manera más provechosa la simulación. Y claro, para bajar la secuencia didáctica, para descargarla, es necesario abrir una cuenta como profesor. Y para abrir la cuenta como profesor no se requiere mucho, solamente se requiere un correo electrónico y elaborar una contraseña. Es gratuito. Ahora, este PHT también nos va a permitir buscar actividades, compartir nuestras propias actividades, generar, si tenemos una cuenta especial, un espacio para nuestras cuentas, ¿sí? Como podemos observar. De manera que podemos utilizarlo, podemos divertirnos en las simulaciones que hay de diferentes campos del conocimiento y que ya están ahí en cierta medida para nosotros, Vamos a esperar a que cargue un poquito. Y así como hablamos de esta de probabilidad, nosotros podríamos hablar, mira, vamos a hablar de el generador de funciones. Ándale, este es interesante. A ver, generador de funciones. Vamos a ingresar acá. Mira. Patrones. A ver, ¿cuál les gustaría que jugáramos? ¿Patrones o misterio? Patrones. Patrones. Misterios. Okay. Uy. Perdón. Ok. Ahí está. Mira, qué interesante. Entonces, nosotros podemos elegir para acá, para observar qué ocurre acá. A ver, me gustaría, no sé si es posible,
no sé si sea posible que ustedes allá en casa, si están en su computadora, si tienen internet, bueno, sí deben tener internet, si pudieran ingresar a PHT y pudieran elegir alguna de estas simulaciones. De hecho, forma parte de las actividades de plataforma, donde lo que hacemos es invitarlos justamente a que ustedes accedan a una de estas simulaciones y puedan desarrollar una actividad en ella. Esa es la propuesta, que puedan acceder a una de estas simulaciones y que desarrollen, que propongan una actividad que ustedes puedan llevar al salón de clase utilizando alguna de estas simulaciones. Esta es la idea justamente. Yo me permito hacer esta recomendación. Sabemos que no hay simulaciones de todos los temas, pero posiblemente en algunos temas, sobre todo en algunos de los temas más elementales, puedan encontrar alguna simulación que pueda ser de utilidad para su trabajo. Entonces, esto es en lo que respecta a PH Colorado, pero también nos aparece, nos da la oportunidad de revisar otro programa que llamamos Microsoft Math Solver. No sé si ustedes ya han indagado o explorado sobre este programa. No sé si alguien nos pueda comentar si ya en su práctica docente lo ha utilizado. No, nunca. ¿Nunca lo han utilizado? ¿No? Bueno, yo quiero comentarles que esta versión que les voy a mencionar es una versión básica, digamos, de computadora, pero es mucho más eficiente e interesante. Voy a pensar en los alumnos, la versión de app que podemos tener en el teléfono celular. ¿Qué es lo que hace este programa? Este programa es una poderosa herramienta, pero es una herramienta básica, porque en este programa podemos desarrollar problemas que tengan que ver con preálgebra, ¿sí? Como ustedes pueden observar, media, moda, máximo común divisor, mínimo común múltiplo, orden de operaciones, fracciones mixtas, factorización prima, exponentes radicales. También podemos calcular derivadas, integrales, límites. También podemos calcular aspectos de álgebra, cómo combinar términos semejantes, despejar variables, factorizar, expandir, calcular fracciones, ecuaciones lineales, cuadráticas, inecuaciones, sistemas de ecuaciones, matrices. Y en trigonometría podemos simplificar, calcular, hace gráficos y desde luego resuelve ecuaciones. Bueno, uno de los aspectos por el cual esta aplicación es seguida, muy seguida por nuestros alumnos, es porque inclusive tiene la capacidad, la app tiene la capacidad de poder tomar la fotografía al cuaderno y solucionar la ecuación. Ahora, esto es muy interesante. A ver, vamos a ver si podemos escribir acá, un poquito. Le damos clic ahí. Y acá nos aparece, como ustedes pueden observar, un teclado especial para las expresiones. Y vean que tenemos varias cosas, ¿no? Porque tenemos trigonometría, estadísticas. Ahí está el teclado para estadísticas, para estadística, teclado para trigonometría, para cálculo. Mira qué bonito para cálculo. Matrices, para usar diferentes variables. Entonces vamos a ver, esta me gusta, esta de cálculo. A ver. Vamos a poner ahí ya tenemos la integral, y vamos a pedir que calcule la integral de algo al cuadrado. ¿Les parece bien? Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos acá, perdón. Por ejemplo, x cuadrada, diferencial de x. Y le pedimos que la resuelva. Ahí está solucionando.
Ahí está. Ya lo calculó. Observemos que calcula el valor de la integral, pero también nos habla de su gráfica. Inclusive, este recurso es un recurso que está muy ligado a YouTube y a Khan Academy. De manera que habitualmente lo que hace es darnos la solución, pero no solo la solución. También, en muchas ocasiones, sobre todo en las de álgebra, nos da el procedimiento paso a paso. Y además, liga videos que hay en las redes sociales, en estas dos redes sociales principalmente, que estén ligadas a la solución de problemas más o menos parecidos. ¿Sí? O que considere que puedan ligarse. Vean qué interesante. Entonces, ahí está algo de cálculo. Si nos vamos, por ejemplo, a álgebra, por ejemplo, sistemas de ecuaciones lineales, que es un tema que estuvimos platicando, que aparecen, nosotros podemos escribirlo igual que en el sistema pasado, pero por ejemplo, si tomamos uno de los ejemplos, observemos que nos dice cuáles son las soluciones. Pero no solo eso, esto es muy interesante. ¿Cómo lo resolvemos? Vamos a dejarle que lo calcule un poquito. Si usamos sustitución, ¿cómo lo resolvemos si usamos matrices? Ah, perdón, acá. Ahí está. Si usamos matrices, así se ve. Así se puede resolver. Le van dando al alumno paso a paso cómo llegar a la solución. Y por diferentes métodos. Pasos con eliminación. Ahí está. Entonces ya saben, si nos llegan alumnos con problemas perfectos, pueden estar utilizando MathSolver. Ahora, en computadora no hace esto, pero la aplicación, la app que ustedes pueden descargar en el celular, pueden descubrir que inclusive esta aplicación supera a otra aplicación comercial que han estado utilizando los jóvenes que se llama Photomat, que tal vez han escuchado ustedes, que consiste en que ustedes toman la fotografía a una expresión algebraica y tiene la capacidad de convertirla, de identificarla en ecuación. Voy a intentar utilizar, voy a ver si es posible utilizarla desde mi celular en este momento, para que ustedes puedan observar este elemento. Voy entonces a dejar de compartir pantalla en la computadora. Dejo de compartir pantalla. Y ahora voy a compartir pantalla en el celular. Muy bien. Vamos a ver si ya se puede observar el celular. Sí, parece que sí, ¿verdad? Perfecto. Entonces, ahí estamos. Así se ve la aplicación. Es una aplicación gratuita.
Ahí está, perfecto. Y entonces voy a utilizar una ecuación escrita en papel para que ustedes puedan observar cómo funciona y puedan identificar la tecnología que usan nuestros alumnos. Nosotros aquí inclusive hay varias opciones, pero voy a mostrarles la primera. Voy a pedirles que calcule una ecuación bastante simple. Escribo la ecuación en un cuaderno y ahora voy a pedirle que escanee. Vamos a ver si ahí lo logra observar. Está identificando la ecuación. Vean que ya identificó la ecuación. Y vean, ahí está. Nos da cuál es la solución. Nos dice cuál es su gráfica. Vean, por favor, ahí están los pasos, paso a paso. Elegí una ecuación muy simple, pero está paso a paso cómo se va resolviendo esta ecuación. Qué interesante. Eso es lo que hace este programa. Ahora tenemos, desde luego, la opción que es dibujar. Esta es una opción muy bonita, porque entonces podemos escribir una ecuación nosotros y podemos decir, a ver, calcula por favor cuánto es 5x igual a 8. Ya está, ya la identificó. Le damos aquí. Damos un poquito de tiempo. Y ya están las soluciones. ¿Sí? Podemos pedirle que nos dé los pasos para encontrar la solución y nos dé la gráfica. ¿Sí? Y nos dé la gráfica. Entonces, bueno, es una herramienta útil, es una herramienta que pueden nuestros alumnos utilizar. Ya hemos visto todo este potencial que tiene para hacer matemáticas básicas, es decir, vamos a poder hacer álgebra, trigonometría, cálculo diferencial e integral, y bueno, va a estar muy a la mano, va a estar bastante simple. Pero, profesor, una molestia, disculpe, claro, que lo interrumpa. Claro. Porque sí, efectivamente estas aplicaciones los alumnos las conocen, pero yo siento que eso es muy tramposo, porque ya les está dando todo resuelto y ellos ya no están ocupando las herramientas para resolver ellos, ya no están usando su cerebrito para resolver y aprender. El hecho de que ellos conozcan estas aplicaciones, pues tramposamente lo hacen y ya entregan la tarea. ¿Cómo salió? ¿Quién sabe? ¿Entendí lo que me explicaron? Pues no lo entendí, yo simplemente le saqué con Photomat y lo envié. Claro. De verdad, yo, bueno, para nivel bachillerato, yo esto siento que, pues sí, es un contra. A lo mejor para nivel licenciatura, no, porque es algo que ellos ya aprendieron, que ya deben de conocer y a lo mejor es para ahorrar tiempo y ahorrar un poquito de recursos, pero para bachillerato, la verdad que a mí me ha costado mucho trabajo. Yo tuve que hacer un examen final, el del año pasado, justamente que nos tocó en mayo, el examen, abril, mayo, examen final, o sea, en pleno inicio de pandemia. Dije, ¿cómo se los hago para cerciorarme que no me están haciendo trampa? Pues ni modo, en Meet, órale, todos su camarita en su cuaderno, me van a escribir en el cuaderno las operaciones y yo voy a ver que efectivamente lo están haciendo. Y la verdad que sí me dio mucha desconfianza, pues, el que ellos conocen las herramientas. Ellos no lo dicen, pero sí las conocen, ¿eh? Las conocen perfectamente. Entonces, aprovechando, pues, este curso, ¿qué hacemos? Efectivamente, confiar
o de plano, o sea, ¿cuál es la situación aquí, no? ¿Cuál sería? Yo creo que hay que buscar sacar provecho de estas aplicaciones, más que verlas como, en efecto, es un reto para nosotros importante. Lo primero es darnos cuenta que existen, porque debo mencionar que hay muchos maestras y maestros que no las conocen. Entonces, seguimos asumiendo un poco esta idea de que el alumno, digamos, lo va a hacer por su propia cuenta, y ahora sabemos que hay instrumentos que lo hacen por el alumno. Ahora, esto es algo muy semejante a nuestra época, cuando no sabíamos resolver un problema e íbamos y buscábamos un libro en la biblioteca y decíamos, ese libro tiene un ejercicio, ese ejercicio 19 es idéntico al que el maestro nos dejó. Y entonces copiamos, tomamos ideas de cómo se resolvía. La parte importante de esto es que el alumno no lo copie tal cual, es decir, que el alumno no simplemente lo copie, sino que el alumno comprenda los pasos. Y bajo esa perspectiva puede ser útil. Bajo esa perspectiva decirle, mira, tienes entonces aquí una especie de recetario de muchos ejercicios, de muchísimas posibilidades, para que tú observes cómo se resuelven, analices paso a paso y lo intentes tú. Y claro, aquí hay un proceso de concientización del alumno que es sumamente importante, porque habrá un momento, o sea, puede tener este instrumento a la mano todo el tiempo, con excepción del examen, con excepción de los momentos donde necesita demostrar, donde necesita mostrarnos que ha comprendido, que ha logrado desarrollar ciertos aprendizajes. Entonces, ¿es algo útil? Sí, pero entonces implica que nosotros cambiemos cómo dejamos la tarea, ¿verdad? Porque sabemos que ahora dejar una lista de ejercicios y que alguien nos diga cuáles son sus soluciones, pues para ellos va a ser simple, ¿no? Entonces, tendríamos que cambiar la estrategia conociendo que existen ya estos instrumentos. Ahora, este que estamos mostrando es para matemáticas, digamos, término medio, ¿no? Estamos hablando media superior casi. Ahora, si me permiten, voy a mostrarles el poder de Maple, porque Maple tiene otra aplicación que hace algo muy parecido, pero la diferencia es que Maple tiene un poder de cómputo más alto, es decir, resuelve problemas, por ejemplo, ya de ecuaciones diferenciales, ¿sí? Pero antes, si ustedes me permiten, me gustaría escuchar a la maestra Carolina. Hace un ratito levantó la mano. Maestra Carolina, adelante, por favor, si está. Sí, muchas gracias. Yo creo que es cambiar el panorama. Y perdón por lo que voy a decir a continuación, pero nosotros podemos incluso terapearlos un poquito. Yo al principio de todo esto les decía que son pocas cosas las que el ser humano posee en realidad. Y una de ellas es el conocimiento. Lo que tú sabes, ni el villano más villano puede venir a quitártelo, ni la persona más bondadosa puede venir a dártelo. Lo sabes tú y punto. Es tratar de guiarlos, no nada más a que si no usan la tecnología o si la usan o lo que sea, sino que readquieran algunos valores. Y ellos solitos, después de una buena charla, ellos solitos dicen, bueno, sí lo tengo a la mano, pero pues sí, lo que sé es lo mío, ¿no? No lo que me da un celular. Eso como un primer punto. Y como un segundo punto, yo creo que hay problemas tan bien planteados que el resultado no te dice nada. O que no es tan fácil llegar a la ecuación. Esto no resuelve problemas, resuelve ecuaciones a final de cuentas, ¿no? Si tú planteas un problema que los lleve a razonar, el simple hecho de que lleguen a la ecuación que necesitan para resolver el problema ya es un buen paso. Meten la ecuación, les da ciertos números que puedan interpretar qué significan esos resultados, ya es otro paso. Pero nos lleva más trabajo a nosotros como maestros. Nos quedamos nada más en el ejercitar, no en llevarlos a razonar. Y creo que ahí está la clave. Por mucha tecnología que usen, su razonamiento va a ser el de ellos. Muchísimas gracias, maestra Carolina. Me quedo con una pequeña frase que dijo usted, sumamente interesante.
resuelve ecuaciones, no problemas. Exacto. Es decir, tenemos nosotros que innovar en el sentido de que no todo sea desarrollar técnicas para calcular cosas, sino también para resolver problemas. Maestro José de Jesús, adelante, por favor. Gracias. Solamente señalar que primero agradecer, ¿no? El que la curva de aprendizaje para encontrar estos recursos pues sea tan rápida, gracias al curso. Y creo que nos enfrentamos al problema de la resistencia al cambio. Entonces, como docentes debemos trabajar esta parte porque la tecnología llegó para quedarse y cada vez se evoluciona más. Entonces, lo mejor es subirse a ese barco y encontrar la manera de que, regresando a nuestro tema central, que, insisto, para mí es la didáctica, de qué manera lo combinamos para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea más efectivo, es decir, que vaya más allá de lo eficiente y lo eficaz. Y en términos de resultados, podamos ver mejores aprendizajes de los alumnos, porque hoy día, por este boom tecnológico, hay un problema que ha emergido con mayor fuerza, ¿no? Ahí estaba, pero lo vemos con mayor fuerza, y se trata de la competencia de comprensión lectora. Ese es el talón de Aquiles de nuestros estudiantes tecnológicos, ¿sí? O con habilidades tecnológicas. La competencia de comprensión lectora es el talón de Aquiles. Y entonces podemos, la cuestión de procedimiento, acelerarlo con estos recursos tecnológicos y otros, pero la parte de la comprensión lectora debemos trabajarlo con la didáctica que hemos practicado o la que estamos aprendiendo, y esta combinación de recursos tecnológicos me parece pertinente una vez que venzamos nuestra personal resistencia al cambio, que es natural, ¿eh? Todos en alguna forma la expresamos, pero no siempre nos damos cuenta. Entonces quizás ahí está un punto para transformarnos a nosotros mismos con la actualización o con abrazar un paradigma diferente. Gracias. Muchísimas gracias, maestro José de Jesús. Creo que lo que usted nos comenta es muy adecuado. Y bueno, hay que buscar estrategias, hay que divertirnos, hay que explorar. Yo, en lo que ustedes están comentando, me he permitido escribir esta integral en Maple. Como ustedes pueden observar, Maple, pues bueno, tiene me permito mostrar un poquito el teclado. Ahí tenemos las diferentes opciones que tenemos. Aquí vamos a encontrar opciones de un alcance un poco mayor que en el programa anterior, ¿sí? Entonces, bueno, una vez que hemos escrito la expresión, como yo, que ahora acabo de borrarla, muy bien, vamos a escribirla. Ahí tenemos la integral, vamos a calcular una integral, vamos a poner una raíz, por ejemplo, 5, creo que era 5x, vamos a ponerle menos 3 x cúbica. Ahí está. Ahí está. Entonces, lo hacemos, vean que el proceso es muy semejante, realmente muy semejante al del programa anterior. Vamos a dar aquí en la palomita y ya empieza a calcular la integral. ¡Ay! Vaya. Y se miraba esta integral muy bonita, pero no todo lo que se ve bonito es, ¿verdad? Entonces, bueno, nos da varias opciones. La podemos simplificar, la podemos normalizar,
Perdón, ¿cómo puso la X cúbica, profesor? Ah, claro. Me fui justamente aquí. A ver, voy a ponerla. Ahí. Voy a presionar a ver si se ve donde presiono. ¿No se alcanza a ver? No, no se marca ya, ¿verdad? A un lado del signo más y del signo borrar está este signo que es para una potencia. Ajá, el piquito, ¿verdad? El piquito, exactamente. Gracias. Ahí podemos poner cualquier potencia. Uh-huh. Ok, entonces le damos una palomita, lo que hace es calcularlo y vean que tenemos varias opciones. La pueden simplificar, la pueden normalizar, la puede escribir de manera racional, e inclusive nos puede dar alguna tabla de valores. Entonces, esta calculadora, esta graficadora, porque también puede graficar, está pensada para problemas, digamos, más exigentes que la anterior. Es decir, la anterior va a ser más común en el uso de estudiantes de preparatoria, así la ubicaría, y posiblemente el primer año de universidad. Y esta segunda aplicación ya la estaríamos pensando para estudiantes de un año mayor, principalmente estudiantes, digamos, universitarios. Entonces, en este sentido, pues, podemos observar que la tecnología nos puede dar elementos interesantes para abordar algunos problemas de matemáticas. Ahora, estas no son las únicas aplicaciones. Voy a permitirme nuevamente mostrar, pero ahora acá en la computadora. Y hay dos aplicaciones clásicas, digamos. Una de ellas ya la he utilizado al principio de la sesión del día de hoy, aunque no hablé de la aplicación, simplemente la utilicé para hacer una gráfica. Me voy a referir justamente a Wolfram Alpha. Wolfram, que es posiblemente, pues bueno, uno de las aplicaciones de mayor tecnología y de mayor alcance, que es muy importante mencionar, que tiene un alcance muy importante. Wolfram Alpha, digámoslo, que cierta parte de los contenidos que realiza va a ser gratuito, y otra parte de esos contenidos ahí sí maneja un costo. Inclusive, Wolfram Alpha va a desarrollar su propio lenguaje para escribir. ¿Qué puedes hacer en Wolfram Alpha? Pues más cosas, realmente más cosas. Es decir, puedes hablar de matemáticas elementales, de física, cuestiones que tienen que ver con álgebra, graficación, cálculo, análisis, geometría, ecuaciones diferenciales, ciencias de la salud, ciencias computacionales, ingeniería, química, en fin, una diversidad muy, pero muy importante, con un potencial muy importante. Realmente lo que se puede hacer en esta aplicación va a pasar ya no solamente de aspectos exclusivamente pedagógicos o didácticos, sino que también se puede hacer cierto tipo de investigación. Entonces, aquí vamos a encontrar una aplicación que tiene más tecnología, es decir, que podemos hacer más cosas, podemos estudiar problemas matemáticos de mayor profundidad, desde estudiar los cuaternios, los grupos finitos, los campos finitos, estudiar el domingo y rango, funciones racionales, resolver ecuaciones, polinomios, etcétera, álgebra lineal.
Entonces, está diseñado para geometría, para profundizar en problemas. Ahora, aquí quisiera comentar que, bueno, para estudiar esta aplicación sí tenemos que revisar, digamos, el propio lenguaje que utiliza, que es un lenguaje simple, afortunadamente es un lenguaje agradable, pero yo lo dejaría para que todas y todos ustedes pudieran explorarla y tal vez puedan encontrar elementos interesantes para trabajar. Ahora, si ustedes están enterados, perfecto. GeoGebra es un extraordinario instrumento. Realmente es de los mejores instrumentos. No quise hablar tanto de GeoGebra ahora en esta ocasión, porque ciertamente pensé, espero no haberme equivocado en ello, que seguramente era el programa más utilizado de su parte. Es decir, que posiblemente varios de ustedes ya tenían la oportunidad de conocerlo. Sin embargo, quise mostrarles estas opciones, particularmente la opción que yo observo con mucha mayor potencial o potencialidad es Wolfram Alpha. Entonces, realmente les invito a que ustedes puedan explorarlo. En la plataforma hemos compartido un video con algunos elementos básicos para cómo ingresar, para cómo escribir en el programa. Y después, al igual que en los demás programas, lo que nosotros solicitamos es que ustedes desarrollen una actividad, que puedan hacer un cálculo, el que pueda ser de su interés, el que inclusive pueda ser de utilidad en la propia actividad profesional, en la propia actividad como docentes. Y otro programa que comentamos muy brevemente, porque estos son programas que al igual que Wolfram Alpha hay, es decir, podríamos hacer un curso de Wolfram Alpha, es lo que trato de decir. Aquí hay bastante, es todo un mundo, ¿no? de actividades que se pueden hacer. El otro programa, para aquellos profesores o profesoras que impartan temas que tienen que ver con álgebra lineal o con álgebra abstracta, el otro programa es GAP. GAP es un programa, es un lenguaje, es algo muy semejante a lo que nos ofrece Wolfram Alpha, pero GAP podemos trabajar desde dos maneras en él. Ya tiene en cierta medida cargado las estructuras matemáticas básicas. Y voy a referirme principalmente al álgebra, Pero GAP, al igual que Wolfram Alpha, tiene la opción de que tú construyas nuevas estructuras. Y esa es una parte interesante, porque entonces no solamente hablamos de la enseñanza, sino que también hablamos de que se puede hacer investigación en estos programas. Es decir, se puede programar, se pueden gestionar programas nuevos para estudiar características, inclusive nuevas, en algunas estructuras. Ha sido muy interesante porque GAP se ha utilizado, por ejemplo, para estudiar inclusive algunos resultados de álgebra que en 2 o 3 casos conocidos se ha demostrado que no se cumplen, porque GAP ha permitido calcular, no sé, espacios, dimensiones, etcétera, ¿no? Entonces, yo les invito a que ustedes, si están interesados en estos programas, puedan explorarlos un poquito. La actividad que nosotros dejamos como tal en el curso está intrínsecamente relacionada principalmente a los 3 primeros programas, ¿sí? Es decir, que el caso de Wolfram Alpha y el caso de GAP los hemos propuesto solamente como
un medio, digamos, de exploración, mientras que en el caso concreto de PHT, de Microsoft MathSolver y de Maple, en estos tres casos sí pedimos que en la primera ocasión que ustedes elijan una simulación y propongan una actividad que ustedes podrían desarrollar con sus alumnos. Y en los dos segundos casos, en la actividad 16 y 17, lo único que pedimos es que ustedes manipulen, que aprendan a calcular, que es bastante simple. Creo que en una tarde pueden disfrutar bastante de cálculos, pueden explorar un poquito estas dos herramientas. Y bueno, con esto les estaremos invitando a realizar la actividad 20, que es la actividad final, es la actividad de evaluación final. ¿Qué les invitamos en esta actividad? Les pedimos elaborar un reporte breve de 3 a 6 páginas, ¿sí? Donde ustedes nos puedan incluir algunas reflexiones sobre la práctica docente, sobre su propia visión de la enseñanza, del aprendizaje de las matemáticas y sobre cuáles son algunas de las cualidades de la pertinencia en el uso de la tecnología en su práctica docente, ¿sí? De hecho, ustedes pueden subir alguna actividad y hacer un análisis propio de por qué consideran, por ejemplo, si ponen una determinada actividad en MathSolver, que es una buena actividad o por qué no lo es, ¿verdad? También es algo debatible, desde luego. Ahora, no todos tendríamos que estar de acuerdo que el uso de tecnología es lo mejor, aunque nosotros estaremos siempre en la perspectiva de que pues tenemos que adaptarnos a estos tiempos, a estas nuevas herramientas, pero desde luego es completamente válido que cada quien haga una breve argumentación sobre sus ideas. Que les pedimos que, bueno, que incluya algunos elementos muy básicos, como un título, su nombre, la institución de procedencia, que tenga la estructura elemental, ¿no? Una introducción, un desarrollo, algunas conclusiones, referencias, desde luego, y que pueda tener una extensión, como hemos comentado, de 3 a 6 páginas en esa tipografía. Esto es lo que pedimos para la evaluación final. Y bueno, les invitamos, me permito invitar a todos ustedes, a todas ustedes, a que puedan disfrutar de estos programas, a que puedan explorarlos y que seguramente en ello puedan encontrar algunas herramientas que puedan ser útiles para su práctica docente. Tendremos esta semana, toda esta semana para hacer esta exploración. Y bueno, yo deseo únicamente agradecerles a todas y a todos ustedes porque nos han acompañado a lo largo de estas 4 semanas. Sé que no ha sido una tarea simple estar los lunes, estar los miércoles, y además considerando el hecho de que pues ustedes realizan otras actividades, es decir, a la par de este curso seguramente están impartiendo sus propios cursos o están escribiendo sobre matemáticas y pues bueno, agradezco toda su atención y su disposición a este curso. No me queda más de que agradecer su trabajo y bueno, invitarlos a que envíen estas actividades. Si alguien por alguna situación de salud o laboral no ha podido enviar aún las actividades correspondientes a las semanas anteriores, aún tiene este tiempo para hacerlo. Es decir, nos han indicado justamente que la fecha de corte que tendremos será la próxima semana. Entonces, yo me permito sugerir que a principios de la semana entrante, es decir, entre lunes y martes, de ser posible, todos puedan enviar sus actividades. Inclusive, nuevamente comento, si alguien por alguna razón no pudo hacerlo antes,